Buenas noches, camaradas, amigos, ¿cómo están? Bueno, la noticia de hace ya 2 días, del momento. Las operaciones que se están llevando a cabo por parte de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Esto bueno, ya no es extraño, es una situación que se ha venido arrastrando desde el año pasado, cuando Israel atacó Irán. E Irán respondió con esa famosa lluvia de misiles que todos vimos por la televisión, que culminó con el supuesto ataque al plan de armas nucleares de Irán, con las armas especializadas norteamericanas lanzadas, las GBU, lanzadas desde los B-2, que supone podían penetrar y llegar a los búnkeres más subterráneos que tenían los iraníes. Bueno, este es un nuevo orden que se está llevando a cabo dentro de lo que es Oriente y Occidente, que va de la mano del destino de las superpotencias. Acá, cuando cayó la Unión Soviética en los principios de los 90, el único hegemón que quedó fue los Estados Unidos. Pero esta hegemonía no duró mucho, porque cuando apareció en los 2000, apareció China, y no apareció como una pequeña potencia emergente, sino que con programas bastante ambiciosos y con una economía muy sólida, eh, no prendió las alarmas de inmediato, sino que ya bien avanzado la década del 2000, 2010, 2011, los norteamericanos se dieron cuenta que China era para considerarse como un riesgo. Proyectos tan ambiciosos como de aquí al 2050 tener una flota el doble de tamaño de los norteamericanos y al mismo tiempo una economía dentro de lo que es productos electrónicos, automóviles y alimenticios el doble de la europea y norteamericana juntas, que es los proyectos que tienen los chinos, es algo que no está para mirar a la ligera. De hecho, los chinos tienen la particularidad de que no se andan con broma. Es un pueblo, es una raza muy especial. Solamente trabajan como esclavos, como hormigas. No tienen otro norte. Sienten que pertenecen son el engranaje de una gran máquina que va con un puro destino común, que es el bien general de su país. Cuando un pueblo funciona dentro de esos parámetros morales, técnicos y sociales, es imparable. Entonces, los Estados Unidos, bueno, se defiende diciendo que, y el mundo en general, el mundo occidental, de que los productos chinos son de mala calidad. Pero ojo, equipo de muy buena calidad en manos poco motivadas, inexpertas, pueden ser una ruina para ese ejército, mientras que equipo de calidad mediocre en manos motivadas, expertas y convencidas pueden ser la clave de la victoria. No estoy diciendo que los norteamericanos sean lo contrario. Los norteamericanos tienen un ejército altamente profesional, pero ojo, los norteamericanos ya un porcentaje muy importante de sus tropas no son norteamericanos. La mayoría son gente de minorías, supuestas minorías, eh, latinos, gente de color, etcétera, que por la nacionalidad, o sea, por el derecho a ser norteamericano, prestan un servicio dentro de los cuerpos de Marines, la US Army, etcétera. Pero no les recuerda a Roma. Roma, cuando llegó, alcanzó un estatus de superpotencia, los romanos ya no querían ir a morir en guerras en Persia o en los bosques de Northumbria o o en las cordilleras galas. No querían ir allá. O en las frías y húmedas estepas de España. No querían ir por allá. Era horrible. Por tanto, contratemos mercenarios. Pero ¿cómo contratar mercenarios? No es factible, seríamos como el ejército de Jerjes, un pueblo, una raza. Tomaron a los visigodos y los convirtieron en sus soldados. Por lo mismo que los norteamericanos. Quieren ser romanos, quieren vivir dentro del imperio. Muy bien, cada vez que hay una amenaza en cualquier parte del imperio, ustedes van a pelear. Y ese será su derecho. Defender al imperio será el derecho que ustedes vivan acá. Y los romanos se desligaron del problema. Pasa lo mismo. La mayoría del ejército norteamericano ya no son norteamericanos. No son el típico gringo, más sus oficiales, incluso ya ni sus generales, no son el típico gringo que va con la conciencia de que todos los demás son inferiores.
¿Qué va a pasar cuando dentro de unos 20 años más el ejército esté, por ponerte un caso, compuesto de puros hispanos y envíes a esos hispanos a invadir un país hispanoamericano, a invadir un país de Centroamérica o de Sudamérica? Es para pensarlo, ¿no? Mientras que los chinos, su ejército, no creo que hayan alemanes, hindúes, coreanos, ni latinos, ¿no? Ni hispanos, no creo que hayan de eso. En China no creo que su ejército sea una mezcla de distintas razas, no lo creo. Bueno, ese es un punto. Segundo, Rusia. Rusia como ex superpotencia hoy en día está envuelta en una guerra fratricida con Ucrania, que al parecer no va a tener fin. Los rusos saben que su única herramienta acá es el desgaste. Los rusos son muy buenos en eso, en hacer guerras de desgaste, porque sus recursos, tanto en hombres como en elementos técnicos y en materiales, son prácticamente ilimitados. Eso se ha visto. Todas las guerras que han combatido ellos cuando han sido atacados han terminado con los grandes ejércitos europeos con el desgaste. Lo vemos desde Napoleón hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero también están de la mano con Corea. Y aquí va otro caso, Corea del Norte. Corea del Norte mandó 12.000 hombres a pelear en Rusia, pero no los mandó porque deseaba ayudar a Putin en primera instancia. No, Corea tiene una ventaja con eso. Al mandar 12.000 hombres a pelear a Rusia, después renovar esos 12.000 hombres por 12.000 hombres más y 12.000 hombres más en lapsos de 1 o 2 años, Corea del Norte va a ser el único país en la región que va a tener tropas fogueadas en combate. Y eso lo va a poner un punto sobre China, sobre Corea del Sur, sobre Japón, sobre todo el escenario que está donde se rodea Corea del Norte. Ojo, porque no es lo mismo tener un enorme ejército con soldados bisoños a tener un ejército mediano, pero altamente motivado con hombres fogueados en combate real. Esa es una de las ventajas que está sacando Kim Jong-un de mandar tropas a pelear en el conflicto de Ucrania. Ojo con eso. Medio Oriente. Todos sabemos que Medio Oriente siempre ha sido conflictivo. Medio Oriente, esos arenales, antes de que existiera petróleo, siempre estuvieron dominados por imperios, desde el imperio hitita, desde el imperio asirio, los persas, los romanos, después los ingleses, unos pocos franceses, hasta que encontraron petróleo y llegaron todos. Pero resulta que en general esos Persia, Irán, Irak, Jordania, Siria, Arabia Saudita, sus sociedades han sido siempre tribales y siempre han obedecido al más fuerte. Los gringos llegan ahí ofreciendo democracia, oh glory, pero llegan ofreciendo algo que no es de ahí, o sea, llegan tirando color amarillo en una larga taza, en una gigantesca sábana blanca. Solamente llegan a manchar, porque esos pueblos en el ADN no creen en eso. Ellos la democracia para ellos no es una práctica, para ellos no existe, es lo mismo que el fundamentalismo religioso que tienen. Miles de años, su ADN es distinto, su ADN político, su ADN religioso, su ADN social es distinto a Occidente. Entonces, esos pueblos siempre han sido nómadas en gran parte, los tuareg, etcétera, los beduinos, pero siempre han guerreado entre ellos, siempre han peleado por el oasis, por un camello, por una palmera en medio del desierto, siempre han habido, se han matado con eso. Cuando los imperios los han tenido reunidos, el imperio persa, el imperio romano, estas condiciones continuaban aun cuando ellos sabían que había un emperador que estaba ya sea en Roma o ya sea en Persia o ya sea en Londres, pero ellos siempre mantenían sus tradiciones, siempre mantenían sus tradiciones más arraigadas. Israel, por tanto, para ellos es un agente externo, siendo que Israel salió de ahí. Cuando emigraron hacia la tierra de Egipto, todos sabemos ese éxodo cómo fue. Pero resulta que estos pueblos sean guerreros, está en su ADN, está en su parte principal. Pero ojo, aquí viene la religión. La mayoría de los países del Medio Oriente, Siria, Jordania, Egipto
Omán, Chad, Kuwait, Dubái, eh, Irak, son países sunitas, mientras que Irán es chiita. Los sunitas son estados, es una línea del Islam que, que mantiene lo que es el poder del emperador, rey o presidente totalmente independiente de lo que es la religión. Si bien son musulmanes, pero tienen hasta un cierto rasgo de tolerancia con otras religiones. Tienen tolerancia con otras razas y con otras prácticas. Hemos visto que Saddam Hussein era laico, Muammar Gaddafi también, Hosni Mubarak lo mismo. Entonces, podemos apreciar que ahí existe una diferencia, mientras que los chiitas, que es la rama del Islam que se practica en Irán, ellos, la religión está total y absolutamente de la mano con el gobierno. El Estado es parte de la religión. Y en ese sentido, la aplicación de la ley del Islam va de la mano de la aplicación de las leyes fundamentales de un Estado. Y por tanto, el extremismo religioso acá se manifiesta dentro de lo que es la separación completa de lo que es Occidente con Oriente. Mientras que a los otros, a los sunitas de los países que rodean a Irán, les gustan los Rolls Royce, les gustan los Rolex, les gustan los perfumes caros, les gusta todo lo que produce Occidente. Los chiitas lo consideran pecaminoso y lo consideran efecto del diablo. Por eso a Estados Unidos lo conocen como el Gran Satán. Entonces, ¿qué vemos ahora? Vemos a un Irán siendo atacado por Estados Unidos e Israel. Israel, un trasplantado, según los países árabes, que en 1990, si ustedes no se olvidan, cuando vino la primera guerra del Golfo y Saddam Hussein empezó a lanzar misiles Scud sobre Israel, la idea era que Israel respondiera sobre Irak, pero Estados Unidos hizo todas las rogativas para que Israel no contestara, porque si Israel atacaba a Irak, todo el mundo árabe se le venía encima, ya que existía un acuerdo de base tácito de que ningún país hereje como Israel podía atacar a algún país árabe, musulmán, no importa si fuera chiita, sunita, no importa. Pero eso se perdió con el tiempo, si se han fijado. Ahora Israel, de la mano, con estas potencias, está atacando a, a Irán. Ya Israel lo había hecho en los 60 por el canal de Suez, pero aquí no era un país árabe, sino que todos esos países que estaban ahí estaban recién independizados de los británicos, por tanto no tenían mucho poder ni mucha injerencia en el concierto mundial como para decir algo. E Israel aprovechó que Francia e Inglaterra en los 60 querían recuperar el canal de Suez y se apegó a ellos para atacar a Egipto. Eso es historia antigua. Pero ahora Israel nuevamente, como en los años 60, finales de los 50, por ahí por los 50, está haciendo lo mismo que hizo, pero esta vez de la mano de los norteamericanos. Irán está respondiéndole a otros países musulmanes que considera esclavos de los norteamericanos con ataques también, no solamente a estructura militar, sino que a su estructura diplomática, técnica, a su estructura comercial, y habitacional, o sea, está disparando misiles en forma indiscriminada, sin ningún tipo de miras, sin ningún tipo de cálculo, o sea, las bombas caigan donde caigan. Y está atacando ya Kuwait, cayeron misiles en Omán, en Chad, en distintos países, Chad parece que no, en distintos países árabes donde existen bases norteamericanas e intereses norteamericanos, los iraníes están respondiendo el fuego. Y eso es algo nuevo que hasta 30 años atrás era algo imposible de ver. Entonces, ahí podemos ver que hay un nuevo concierto mundial en los cuales la situación religiosa ya no está tan marcada dentro de esos países. Y cuando Irán ya no sea un Estado fundamentalista, tenemos la posibilidad de que todo Medio Oriente sea proamericano, altamente consumista y se occidentalice para beneficio de los gringos y el petróleo. ¿Cuáles podrían ser las posibles nuevas armas que está amenazando a los Estados Unidos? Yo creo, en lo personal, que los norteamericanos no pueden mostrar todo el arsenal secreto que tienen, porque lo tienen reservado para los chinos y lo tienen reservado para los rusos, en el caso de alguna cosita especial que ocurra. Pero sí podrán utilizar cosas que ya se pueden estar rumoreando. Ojo,
El bombardero B-2 existía desde muy avanzado los años 80 y recién se vino a descubrir los años 2000 que existía como algo real, igual que el F-117 Steel, que en los años 70 habría ese desarrollo y salió para la Primera Guerra del Golfo, porque ya se había filtrado, etcétera. Pero hablemos de armamento que podría tener los gringos que ellos hablan de secreto. Yo creo que un arma como que puedan controlar una bomba de pulso sería un arma muy, muy dañina para atacar una ciudad y sus instalaciones. Un arma de pulso actualmente es el producto del resultado de una explosión nuclear. Pero siempre se ha hablado de que se puede utilizar, se podría hacer un arma de pulso haciéndola estallar a un nivel sobre la ciudad sin veneno nuclear, sin que tenga que ver con una explosión nuclear y que pueda provocar el mismo efecto, PEM que hablan. Pero un PM hoy en día existen, pero a un nivel muy básico. Pero, ¿qué pasa si los norteamericanos hubiesen desarrollado un PM a nivel ya estructural de una ciudad de kilómetros de distancia? Podrían dejar todas las ciudades iraníes completas y absolutamente sin ningún tipo de energía y sin ningún tipo de capacidad de reaccionar tecnológicamente. Luz, agua, porque el agua, obviamente, las plantas funcionan con energía eléctrica, luego agua, internet, comunicaciones, incluso los automóviles no funcionarían, nada, ni lo mecánico funcionaría con un PM. Imagínense, y esto sería un asunto grave porque podrían invadir la ciudad con unidades aerotransportadas sin que los soldados pudieran ni siquiera recibir una orden por parte de sus líderes para movilizarse. Si tú cortas la comunicación, hoy en día no son las espadas a caballo, ni son batallas que se realizan en campos de batalla a kilómetros de distancia. Hoy en día la guerra se lleva a cabo en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestra gente. Por eso las víctimas son generalmente inocentes. Entonces, un desarrollo de un arma de ese estilo, que los gringos pudieran usar a nivel de campo de batalla, atacando ciudades o atacando instalaciones supuestas militares donde los iraníes puedan guardar su armamento de larga distancia, inteligente, podrían causar la total y absolutamente colapso de la capacidad de hacer la guerra de los iraníes. Sería como usar una bomba atómica, como cuando usaron la bomba atómica contra los japoneses, porque los japoneses no se querían rendir y estaban esperando a los gringos que desembarcaran en la isla principal. Tenían 12 millones de hombres y una cantidad impresionante de armamento guardado esperando a los gringos para pelear metro a metro, y los gringos estaban espantados después de Iwo Jima, sabían de que esto iba a ser una carnicería. Por tanto, usaron la bomba atómica. El PM podría ser lo mismo. Y yo creo que esas armas estarían hablando, porque al mismo tiempo es una arma que no destruye las estructuras, como una bomba de neutrones. No destruye, a diferencia que la de neutrones sí mata gente, esto no destruye ni las estructuras, ni tampoco asesina a la gente, pero sí funde todo lo que tenga tecnología, ya sea motores o electrónica. Esa es un arma que podrían los gringos utilizar, si es que han logrado perfeccionarla a nivel de campo de batalla. Ojo con eso. Lo otro, el futuro del Medio Oriente. Como lo comentaba, los gringos van por el petróleo y ellos desarrollan las zonas, a diferencia de los chinos, que los chinos tienen la capacidad de no desarrollar las zonas, sino que de llegar, instalar su industria, traer su gente y esclavizar al resto. Los gringos no, los gringos, claro, te esclavizan, pero te pagan. Y al mismo tiempo desarrollan la zona. Lo hemos visto aquí en Chile con los minerales que les quitaron para cuando se nacionalizó el cobre. Las ciudades de Coya, etcétera, suben, eran impresionantes. Pero el futuro del Medio Oriente es ese. El problema con el Medio Oriente es que existe el fundamentalismo, como lo dije anterior, y existirá siempre. Los gringos podrán poner todos los títeres que quieran en el poder, todos los sátrapas que quieran como funcionarios intermedios, pero el pueblo árabe, ya sea chiita, sunita, siempre es un pueblo que ha sido libre, siempre ha sido un pueblo que ha sido nómada y lo seguirá siendo. Es como tratar de convertir a África, los países africanos, en una sola gran nación. También han sido, ellos son tribales, siempre han sido tribales. Los Tutsis y los Hutus todos se odian, se han odiado por miles de años y no vas a venir acá a decirle, a conseguirte un acuerdo de paz que como que haríamos, por ejemplo, entre partidos políticos o entre equipos de fútbol en Occidente. Eso no, porque el ADN, hay un odio visceral marcado en el ADN histórico de las personas.
Lo mismo pasa acá, ellos los gringos podrán colocar todos los sátrapas y todos los títeres que quieran dominando Medio Oriente, pero siempre van a tener a un ISIS, siempre van a tener talibanes, siempre van a tener un, eh, un al-Zarqawi, siempre van a tener una Al-Qaeda entre medio de sus dientes molestándolos, porque así es Medio Oriente. Medio Oriente es libre y sus hombres, su gente que produce, como lo decía Alonso Ercilla Zúñiga, es muy difícil, casi imposible ser dominada. Por tanto, los norteamericanos robarán petróleo como lo están haciendo ahora en Irak libremente, pero nunca, nunca tendrán la posibilidad de occidentalizar esa zona. Porque si los toleran, como en los países árabes, saudíes, Uruguay o Oman, pero los odian igual, visceralmente. Será una especie de Afganistán, pero controlado. Y para Chile, mejor mantenerlos lejos de ellos, ya que tratar con árabes no es lo mismo que tratar con venezolanos. Tratar con árabes no es lo mismo que tratar con cualquiera de nuestros vecinos. Como lo hemos dicho, estás hablando de gente motivada, estamos hablando de gente total y absolutamente convencida, con la cual tú no puedes hacer ningún acuerdo si no es más con el honor y con las costumbres de ellos. Tú no puedes transar porque siempre tratarán de imponerlas sobre ti. Y ese es un problema que hablaremos en otro programa, en el cual, si Chile no toma carta en el asunto, tendremos los islámicos pronto metidos acá. Y ellos no vienen como los venezolanos a ensuciar, a llenarnos de mierda, o a llenarnos de mugre, o a destruir nuestra cultura con su cultura chillona y su delincuencia. No, ellos vienen a imponernos una religión, vienen a imponernos un Dios por la fuerza o por la muerte, y a destruir todo lo que nosotros creemos y a lo cual nosotros oramos. Esto es como una especie de cruzada, pero en este caso de los árabes, de los islámicos, que ya están causando estragos en Europa, están causando estragos en Norteamérica, en muchos estados. Y estos países como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, que tienen estructuras de mando débiles, corruptas e incompetentes, son un hermoso trocito de queque, blandito y delicioso para un grupo de personas que estén motivadas, convencidas y concientizadas con un fin común. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho. Que tengan un buen domingo. Que Dios los bendiga a todos. ¡Viva Chile!